Bueno, ¿cómo les va? Hoy les traigo la discografía de mi banda preferida de todos los tiempos, los Beatles. Los Beatles. Difícilmente yo pueda aportar algo con este video, porque la discografía, o sea, los Beatles son la banda probablemente más documentada de la historia del rock y de la música. O sea, fotos, libros, despierta un fetiche mundial, digamos, que hace que todo el mundo por lo menos sepa algo. Así que yo lo que quiero hacer es mostrarle los discos y tal vez decir algo en particular de algún disco, pero nada más que eso. Hoy voy a tomar la discografía oficial y voy a seguir la línea de las ediciones inglesas, porque después Capitol, que era la compañía que editaba los discos de los Beatles en Estados Unidos, tiene otra discografía con otros órdenes de tema, por ejemplo. Pero, en definitiva, es lo que hay, digamos. Podrá ser otro orden de tema, podrá tener otra tapa los discos, pero la discografía es la que es. Y la mejor para mí para seguir y para tener una colección de discos de los Beatles es la edición inglesa. La edición inglesa. Yo voy a mostrar la edición de 1987 en CD. Después está la edición del 2009 remasterizada. Y después están las ediciones aniversario, ¿sí? El álbum blanco. Pero bueno, yo voy a tomar la edición del año 87 en CD, que es con la cajita de acrílico. El primero de los discos es Please Please Me, del año 1963, que, bueno, esta tapa la sacaron ahí en la EMI, y es el único disco que trae un simple, porque los Beatles tenían la característica de que si sacaban un tema en un simple no lo incluían en el LP. En el LP no estaba el simple, pero acá está Love Me Do y está Please Please Me. Y el disco se llama Please Please Me y es el primer LP de los Beatles, año 1963. El segundo es With the Beatles, con estas fotos que se habían sacado de ellos en la época de Hamburgo. Acá está la canción All My Loving, por ejemplo, Roll Over Beethoven. Tanto en Please Please Me como en With the Beatles, ellos hacen algunos covers, algunas versiones de temas que a ellos les gustaban. Por ejemplo, Roll Over Beethoven de Chuck Berry está en este disco, que cantaba George Harrison, ¿no? Bueno, el tercer disco ya nos fuimos al año 64. Please Please Me y With the Beatles son del mismo año, 1963. Qué producción, ¿no? A Hard Day's Night, que no es la banda sonora de la película, porque los norteamericanos editaron un disco que tiene la banda sonora de la película, con las músicas incidentales. Acá lo que están son las canciones que se usaron para la película, pero no están las músicas incidentales. Y además el disco se completa con otras canciones que no estuvieron en la película, ¿sí? Este es el primer disco de los Beatles donde todas las composiciones son enteramente de ellos y no hay ninguna composición de George. Recordemos que la primera composición de George se da en este disco y es Don't Bother Me, que es la primera composición de George Harrison. En Please Please Me él ya había cantado pero no había compuesto ninguna canción. En este disco tampoco hay ninguna canción compuesta por él, aunque sí canta. Y en este disco tampoco canta Ringo, que siempre Ringo cantaba por lo menos una canción por disco, y en este disco no lo hace, no canta ninguna canción. O sea que este es el primer disco de composiciones enteramente de ellos, donde no canta Ringo y donde no hay composiciones de George. O sea que es todo composición Lennon-McCartney. Ustedes saben que ellos firmaban juntos, pero que eso duró muy poco, que después cada uno componía por su lado y después intercambiaban información, supongo que alguno aportaría. Por ejemplo, Paul McCartney reconoce
que And I Love Her debió llevar la firma de George Harrison, porque el tan, 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 eso lo compuso George Harrison, y hoy es indivisible eso de esa canción, forma parte, es el riff fundamental de esa canción. El cuarto disco de los Beatles es este, Beatles para la venta, For Sale. A mí me parece un discazo. Siempre se dice que es el disco más flojo de los Beatles. Si este es el disco más flojo de los Beatles, yo ya quisiera hacer uno así de flojo, ¿no? Para mí tiene unos temazos. Volvieron a hacer versiones. Acá en este disco hay nuevamente versiones. Pero está No Reply, I'm a Loser, Babies in Black. Para mí es un discazo esto. Nótense que la tapa, miren bien la tapa, tiene un parecido a lo que después va a ser la tapa del disco Rubber Soul. Bien, Beatles For Sale. Después viene para mí el disco que genera el quiebre en la carrera de los Beatles, que es Help. No sé si sabían que acá no están haciendo el símbolo de la bandera de Help, porque quedaba feo el símbolo. Están formando otra palabra acá que es muy graciosa cuando la buscas. Yo creo que este disco es el quiebre, que acá los Beatles ya habían conocido a Bob Dylan, ya empezaron a decir, y acá está Yesterday, y para mí Yesterday es el quiebre, para mí ahí aparece, se dan cuenta que hay otra búsqueda, la canción, ¿sí? Entonces acá, bueno, igual acá está el clásico Help, pero es un disco más complejo, muy elaborado, y ya con otra impronta que se va a profundizar en el siguiente disco, que para mí es una obra maestra este disco, que es Rubber Soul. Fíjense lo que yo les decía antes, que la tapa tiene un parecido a la forma, cómo están ubicados. Siempre se ponían McCartney, Ringo, Lennon y Harrison. Bueno, tengo entendido que esta foto la habían tomado y de repente cuando se la mostraron se les cayó y el proyector quedó estirada la foto. Entonces dijeron, esa es la tapa. Bueno, este disco es una maravilla, y acá se podría decir que los Beatles cambian, crean una canción rock más profunda. Este disco es impresionante. Acá está Michelle, acá está Girl, acá está Drive My Car, y está mi tema preferido de los Beatles, que es Norwegian Wood, madera noruega, figuraba en los grandes éxitos, me acuerdo cuando yo era chico. Ese es mi tema preferido de los Beatles, y ahí está la cítara. George Harrison utiliza por primera vez la cítara, el instrumento hindú, que después va a marcar una época en la historia de la música, ¿sí? Porque uno escucha esa cítara y inmediatamente se va a la época psicodélica de finales de la década del 60, porque eso se profundiza con Sgt. Pepper, ¿no? Después viene un disco experimental, pero que es una gloria maravillosa. Tapa de Klaus Burman, el ilustrador. Miren lo que es esto, una maravilla. Esto es del año 66. Revolver. Acá medio como que anticipan la psicodelia con temas con Tomorrow Never Now. Una canción que está hecha con un solo acorde, Do mayor 7 ahí, ¿sí? Juega con un poquito de si bemol, pero un solo acorde toda la canción. Acá empiezan las grabaciones al revés. Acá está Taxman, Eleanor Rigby, canciones muy complejas, muy profundas, ¿sí? Acá empieza los Beatles serios, llamémosle. El próximo disco es Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band, la banda de corazones solitarias del Sargento Pimienta. Esta es la edición aniversario, no la de ahora, de hace poquito. Es la del 87, que en ese momento era el aniversario, porque este disco es del 67, 77, 87, edición 20 aniversario, que venía con un librito, una edición hermosa en una cajita de cartón, que no la saco de la bolsita para no romperla. Bueno, este disco, ¿qué les puedo? Ya saben ustedes que fue una revolución, el mundo de la psicodelia. Acá George Harrison, canta Ringo. Algunos lo piensan
como el punto de partida de lo que es los álbumes conceptuales. Acá los Beatles dejan de producir canciones, porque como era antes, uno componía una canción, iba al estudio de grabación y la grababa. Pero acá los Beatles empiezan a usar el estudio de grabación como instrumento musical y esa es la gran revolución que sucede. Probablemente muchos otros artistas ya lo estaban haciendo eso, pero ¿qué tiene? Que cuando lo hacían los Beatles tenía un alcance, o sea, no es que los Beatles hayan inventado el LSD, pero cuando los Beatles hablaban del LSD, todo el mundo sabía lo que era por el alcance que los Beatles tenían. Los Beatles capaz que no inventaron todas las cosas que se le adjudican a los Beatles, pero sí que cuando ellos lo agarraban, se popularizaba, o sea, los lentes redonditos, no los inventó Lennon. Pero cuando Lennon los empezó a usar, todo el mundo salió a comprarse lentes redonditos, ¿sí? Entonces, los Beatles eran como impulsores de cultura, digamos, de un montón de cosas. Algunas cosas las inventaron ellos, cuestiones de grabación, de producción, de experimentación, y otras no, otras no. Pero al agarrarla a ellos, eso, que tenían tanta popularidad, imponían lo que se les cruzaba, vendían lo que quisieran ellos en ese momento. ¿Sí? O sea, eh, esa era una... Bueno, este disco es impresionante. Paul McCartney fue el que más lo llevó adelante, este disco hay que decir. Es un proyecto más bien de Paul McCartney. Muchos autores lo toman como el primer disco conceptual. El primer tema y el segundo tema están enganchados, pero después eso se licuó, se perdió. O sea, no llega a ser una ópera, no llega a ser una ópera rock, pero pudo haber sido la puerta de entrada para muchos que vinieron después. Decir, che, si contamos una historia, una ópera rock, ¿cómo sería? Después ahí ya lo tenemos enseguida, Tommy de The Who, todos esos discos que ustedes ya conocen. Después de esto viene mi disco preferido, que es el disco blanco. ¿Se imaginan estos tipos sacando un disco así con la tapa en blanco? Vos venís buscando en la góndola de disco y te aparece un disco con la tapa en blanco. Unos locos. Porque acá encima le pusieron The Beatles, pero el original era blanco, enteramente blanco. Bueno, este disco es un disco doble, tiene 30 canciones, 17 un disco, 13 el otro. Para mí, es mi disco preferido porque acá está todo para mí. Pasás desde Obladi Oblada hasta Revolución 9. Hay unos temazos, acá está Why My Guitar Gentle Whip de George Harrison, toca Eric Clapton la guitarra. ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Este disco es el disco blanco de los Beatles. Es el disco blanco de los Beatles. Punto. Después de esto vino... no, antes, me lo salteé, perdón. Bueno, entre Sgt. Pepper y el disco blanco vino esto, que esto en realidad... ahora es un LP, pero en realidad era un EP, un EP, y le agregaron algunos simples, como por ejemplo Strawberry Forever, Penny Lane, pero el disco terminaba, bueno, pero acá está I Am The Walrus, está Magical Mystery, The Fool on the Hill, un discazo psicodélico tremendo, no le fue bien con esto, creo que fue su primer fracaso en el momento, hoy en día es un disco de culto este, ¿sí? Un disco que se aventuraron al futuro con este disco, lo que hicieron, ¿sí? Magical Mystery Tour, que se editó como LP. Perdón, iba al revés, ahora vendría el disco blanco. Lo dije al revés, pero no pasa nada. Después del disco blanco vino la experiencia de los dibujitos animados, Yellow Submarine. Mira, acá está Hey Bulldog, así que esté Hey Bulldog acá, vale el disco. Este disco no puede ser nunca malo. Aparte están todos los arreglos orquestales de George Martin, que son impresionantes. Si lo tengo que elegir como el mejor disco de los Beatles, no lo elijo como el mejor disco de los Beatles. Pero está Hey Bulldog acá. Está Hey Bulldog, también está All You Need Is Love. Bueno, después de esto viene esta maravilla, algunos le llaman el canto del cisne, que es Abbey Road. Ahí están ellos cruzando la calle. Este disco es el último en ser grabado de ellos. Este disco es el disco final. Pero ellos ya habían grabado Let It Be, que fue un proyecto frustrado que tuvimos noticia ahora hace poquito con el proyecto Get Back, que todo eso volvió a cobrar
finalmente salió una película que le hace justicia. Fue una idea de reality show, visto desde ahora. Y bueno, esta etapa, ¿qué les voy a decir, no? El sueño de mi vida estar ahí, estuve en el año 2006, así que ya está, cumplí mi sueño. Después de esto salió este discazo, que es Let It Be. Para mí el trabajo de Phil Spector fue impecable, impresionante lo que hizo. Tal vez no es el Let It Be que los Beatles hubieran querido, o que por lo menos Paul hubiera querido, por eso después sacó el Let It Be Naked, que eso lo vamos a dejar para otro video, pues si no se hace muy largo, yo me apasiono y no termino más. Pero este es un discazo, y este sí es el último disco de 1970, aunque lo habían grabado antes que Abbey Road, pero habían dejado todo eso de lado, finalmente lo recuperan y Phil Spector hace un disco con eso. Nos queda mencionar que además están estos dos discos, que son el Past Master Volumen 1 y Past Master Volumen 2, que compilan todos los simples. Por ejemplo, si vos no tenés este disco, no tenés Hey Jude, no tenés Let It Be, la versión del simple, porque vas a tener la Let It Be, pero la Let It Be acá, que ustedes saben que son distintas, tienen solos diferentes, son tomas distintas. Acá está Love Me Do, por ejemplo, acá está For Me To You, y acá tenés Rain, bueno, son dos discos imprescindibles porque son todos los simples de los Beatles, están en el Past Master 1 y el Past Master 2, que creo que a partir del 2009 se editan en un solo disco, es un solo disco doble, da lo mismo. Bueno, hasta ahí la discografía oficial de los Beatles, me queda mostrarles, ya que los tengo acá a mano, en el año 77 se edita esto, que es los discos de ellos en Hamburgo, y también se editaron, bueno, nos quedan las Anthology, nos queda todo eso, lo vamos a dejar para otro video dedicado a discos póstumos de los Beatles. Hasta acá esto, porque si no se hace muy largo. Muchas gracias, nos vemos la próxima.